Según de Pedro capítulo 3 versículo 15. Fíjense lo que hace Dios en su paciencia. Según de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para qué. Si Él es paciente es para que la gente se qué. ¿Usted cree que en la época del diluvio, que Jesús comparó su segunda venida con el diluvio, usted cree que en la época del diluvio Dios en su paciencia quería que todos se perdieran o se salvaran? Dios quería que todos se salvaran. ¿Usted cree que Dios hubiera querido salvar animalitos en lugar de salvar humanos? ¿Usted cree que Dios hubiera salvado? Mejor hay que salvar a una gallina y a un gallo y que la humanidad se pierda ya. Hay que salvar al león y a la leoncita en lugar de salvar a seres humanos. ¿Usted cree que Dios hubiera sido así tan cruel? Fíjese bien. Según de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría, etcétera, nos ha escrito. Usted debe entender, eso es lo que está diciendo Pablo, debemos entender todos, que si Dios es paciente, no es para destruir. Si Dios es paciente es para que el mundo sea salvo. Si Dios fue paciente en los días de Noé, ¿para qué cree que fue? Si tardó 100 años Noé predicando sobre la tierra, ¿para qué cree? Créanlo que el arca la construyó a lo mejor en 10 años, 15, no sé cuánto tiempo. Pero no creo que 100 años haya tardado en construir un arca. Por las medidas del arca, créanlo que no tardó 100 años. Si tardó 10, 15, 20 años. 80 años más fue Dios paciente a través de Noé predicándoles de que venía un acontecimiento. Y que se subieran al arca. La paciencia de Dios en aquella época, el diluvio, ¿fue para qué? Para que se salvaran. No fue para perderlos. Según de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa no la retarda? Está hablando de su segunda venida. El advenimiento, su segunda venida. El Señor no retarda su promesa, es decir, cuando Él viene por segunda vez, cuando la humanidad se va a quedar sin Dios en la tierra, cuando después viene el anticristo y viene la gran tribulación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, fíjense. ¿Es paciente para quién? Para con nosotros. No queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta la paciencia de Dios? Es que no quiere el que nadie perezca. ¿O será que Dios eligió a unos a ser salvos y a otros enviarlos al infierno, hermano? Como dice el calvinismo. Dios me escogió a mí, por eso estoy aquí en la iglesia. Y los que andan ahí por la calle es porque Dios los destinó para que se fueran al infierno. ¿Será eso? Fíjense, la paciencia no retarda su promesa, su segunda venida. Él es paciente ¿para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno, otra vez, repítelo conmigo, ninguno perezca. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que ninguno perezca. Que le quede muy centrada ese mensaje de Dios. Él no quiere que nadie perezca, ¿me entiende? Si Jesús comparó la época del diluvio con esta época, antes de su venida, si lo comparó con el diluvio, significa que en aquella época había alguien avisándole a la humanidad que se salvaran, que se metieran al arca. En esta época no es un arca, es Cristo, el que salva a la humanidad. En aquella época era un arca. Pero Dios no quería que nadie pereciera, ¿se da cuenta? Dios no quiere que nadie perezca. O tendrá un pensamiento maquiavélico Dios, y realmente sí quiere enviar unos al infierno y que otros se queden ahí sufriendo y les corten la cabeza en la tribulación. No, Dios no es así. Dios no quiere que alguien perezca. Es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Se da cuenta lo que quiere Dios? ¿Sí se da cuenta ahora lo que quiere Dios? No quiere que nadie perezca. ¿Estamos de acuerdo, sí? Entonces, ¿qué quería hacer Dios en la época del diluvio, hermano? ¿Matarlos, destruirlos, o no quería que perecieran?
Muy bien, vamos a 1 Pedro 3:20, regresando. 1 Pedro 3:20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia, ¿se da cuenta? La paciencia de Dios en los días de Noé. Dios tuvo paciencia en los días de Noé, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Dios tuvo paciencia en los días de Noé, y en su paciencia Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse para que sean salvos. En aquella época era lo mismo. Dios en su paciencia les avisó, y dice que ellos desobedecieron, ¿verdad? No obedecieron a la voz de Dios. No obedecieron a la voz de Dios. Según de Pedro capítulo 2, versículo 5. ¿Quién era el que les predicaba, hermano? Pues ahorita vamos a ver quién era el que les predicaba. Según de Pedro capítulo 2, versículo 5. ¿Listos? Si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de que Dios no perdonó al mundo antiguo, fíjense. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué dice? Pregonero. ¿Sabes lo que significa pregonero? Es la palabra griega kerux, K-E-R-U-X, significa heraldo de la verdad divina. Heraldo significa alguien que predica, alguien que anuncia, especialista del evangelio. Dice la Biblia al día que no era predicador de la justicia, dice la Biblia Latinoamericana 95, que no era portavoz del bien. Un portavoz, ¿qué cree que es un portavoz? Un heraldo, es alguien que anuncia. ¿Sí conoce el periódico El Heraldo, verdad? ¿Qué hace el heraldo? Anunciar, para que la gente se informe, ¿estamos de acuerdo? Para que la gente lea y se informe de algo que viene. Un pregonero es aquel que pregona o predica algo estaba hablando Noé. Algo estaba hablando. Dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Por qué cree que Dios no los perdonó? Porque no desobedecieron, porque no se arrepintieron. ¿Por qué cree que ahorita si muere alguien de los que andan por ahí en la calle sin Cristo en su corazón, si muere alguien, pero allá lo están velando su cuerpo, pero su espíritu ya se fue ¿a dónde? Al infierno. Allá se van el espíritu y el alma de los seres humanos a sufrir. Si se fue al infierno y Dios no lo perdonó, ¿por qué cree que no lo perdonó? Porque alguien le predicó de Cristo y él desobedeció, no quiso ir. Se fue al infierno. Qué malo Dios, ¿por qué no lo perdonó? ¿Por qué no lo salva al infierno? Porque esa persona no creyó en Cristo. Alguien le habló de Cristo y él no quiso ir, desobedeció, no entendió el mensaje. Por eso a la gente le decimos, oye, recibe a Cristo, cree en Jesucristo, cree que Él es tu Señor, tu Dios, recíbelo en tu corazón, cree en el sacrificio que Él hizo por ti. Entonces la gente cree, nace de nuevo en su espíritu y directamente Dios los perdona porque la gente decide creer en Cristo. El que no decide creer en Cristo, pues Dios no puede perdonarlos aunque quisiera. Dios quiere perdonarlos, pero no puede, para que usted me entienda, porque el ser humano lo limita en no creer en Jesucristo. Cada ser humano limita a Dios para salvarse, para sanarse y para muchas cosas más, y para prosperar también. Entonces no es Dios que no nos quiere prosperar, no es Dios que no nos quiere salvar, no es Dios que no nos quiere sanar. Dios nos quiere sanar, pero es necesario que nosotros ejerzamos fe, para que me entienda. Es necesario que tengamos fe. Muy bien. Entonces ahí dice, según de Pedro 2:5, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. No lo perdonó porque ellos desobedecieron, no creyeron. Noé, que era un pregonero de ¿qué? ¿Qué era lo que estaba pregonando Noé? La justicia. ¿Cuál justicia, hermano? Que Dios iba a destruir la tierra con aguas. Esa era la justicia de Dios. Iba a ser justicia para dañar a todos esos malos hombres de aquella época, matando a niños dentro del vientre de una mujer embarazada. La justicia de Dios era que ellos iban a ser declarados justos o salvos subiéndose al arca. Si creían en Dios, ¿qué cree que iba a pasar? Oye, Noé, creemos lo que nos estás diciendo. Tú nos vienes a informar por un Dios, creador de los cielos y la tierra, que viene un acontecimiento. Yo te creo, Noé. ¿Qué cree que pasa? Yo creo en ese Dios que tú estás predicando, Noé. ¿Qué cree que hubiera pasado con por lo menos uno más? Se hubiera metido al arca junto con los animales.
Aunque sea, a lo mejor lo iban a hacer popó los elefantes, pero ahí se iba a salvar, ¿me entiende? Del diluvio. O sea, algo iba a suceder, para que usted me entienda, que se iba a dormir ahí junto con la paja de los comida de los camellos, pero se iba a salvar del diluvio, para que me entienda. No pasaba de una patada que le pegara por ahí un burrito, pero se iba a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Se iba a salvar si creía en Dios, si creía en ese Dios que predicaba Noé. Era pregonero de justicia, pero dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas. Y luego dice una palabra muy importante, trayendo el diluvio. Ahí la pregunta es, ¿Dios trajo el diluvio? Trayendo el diluvio, porque el que estaba hablando era Pedro, y estaba diciendo que trayendo el diluvio, que Dios lo trajo. Es importante entender que la Biblia no se escribió en español. ¿Sí sabía, verdad o no? Traer significa, anótelo, conceder, se traduce como conceder. Esa es la palabra griega épago, así como escucha, y viene una palabra raíz griega que es epi y que significa guiar, conducir o conceder también. Se puede traducir como conceder. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Lo trajo o lo concedió o lo permitió? ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que vamos a analizar ahorita. Estamos de acuerdo que no era portavoz. ¿Portavoz de qué? De la justicia. Esa palabra, en la Biblia Latinoamericana 95, según de Pedro 2.5, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. Así lo traduce. El octavo portavoz del bien. Según de Pedro 2.5, tampoco perdonó al mundo antiguo en la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que desencadenó el diluvio sobre una tierra poblada de impíos, preservando solo a 8 personas, entre ellas Noé, el heraldo de la justicia. ¿Se da cuenta que pregonero es heraldo o es un portavoz, alguien que anuncia? Si Dios estaba anunciando por boca de Noé, ¿qué cree que quería Dios? Que se salvara esa gente en esa época. Él quería que se salvara. Entonces, en primer lugar, Salmo 29:10 dice que Dios se sentó en el diluvio. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Dios se sentó en el diluvio. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios durante 100 años por boca de Noé? Pregonando, anunciando las buenas nuevas de que iba a haber un arca en la cual se iban a salvar de ese acontecimiento. ¿Por qué cree que la gente en esa época no creyó en Noé? Porque antes nunca se había derramado una gota de agua del cielo a la tierra. De las nubes jamás se había derramado, no había llovido. Solamente dice Génesis que salió un vapor de abajo hacia arriba, que era como una brisa en la cual regaba el campo, regaba las cosas, pero nunca había llovido de arriba hacia abajo, para que me entienda. Imagínense que hoy les diga a alguien, usted necesita a Jesucristo en su vida, que usted vaya y le predique a alguien, pero Jesucristo viene por segunda vez, sálvate, entra en Jesucristo, cree en Jesucristo, entra en esa arca que se llama Jesucristo, un ejemplo, ¿no? Que usted le diga, entra en Jesucristo, pero te quiero decir que ese acontecimiento que viene, va a venir una lluvia de abajo hacia arriba, va a empezar a llover del suelo hacia arriba. La gente dice, pues está loco, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo le voy a creer? Voy a creer en Jesucristo diciéndome que llueve de abajo hacia arriba. ¿Verdad que es algo difícil de creer? Que usted vaya y les predique a Cristo. Sí, y es que viene, suponiendo que otra vez venga un acontecimiento de inundación, pues para que me entienda. Ya dijo Dios que no,
y la señal de ese diluvio es el arco en las nubes. ¿Sí sabía, verdad? Ese es ¿cómo se dice? Un acontecimiento maravilloso el ver el arco. Porque cuando llovizna poquito y sale el sol y se ve un arco, eso es una señal de que Dios es real. Y Dios hizo un pacto que jamás iba a ser destruida la tierra por diluvio de aguas. Pero fíjese bien, entonces, si usted le dijera, Cristo viene por segunda vez, mira, y la señal es que va a empezar a llover de abajo hacia arriba y se va a inundar la tierra. Pues si este está loco, ¿cómo es posible eso? Es imposible que llueva de abajo hacia arriba. Y en aquella época no estaba igual, nunca había llovido de arriba hacia abajo. Al contrario, solamente salía un rocío, dice, que regaba la tierra, para que los árboles tuvieran agua. Pero jamás había llovido en las nubes, para que usted me entienda, nunca había habido una nube donde había llovido, jamás, hasta la época del Noé. De tal manera que él les predicaba que venía un diluvio de aguas, que iba a ser inundado de los cielos, que iba a caer agua de los cielos, y la gente, pues, ¿usted cree que va a creer? No iba a creer, no, era imposible que creyera por esa razón. Por eso muchos no se salvaron en esa época. Muy bien, ¿qué les parece si entramos ahora sí a Génesis 6 para ver el acontecimiento, el diluvio? Génesis 6, estamos de acuerdo que estaba predicando Dios por boca de Noé, ¿verdad? Génesis capítulo 6, lo vamos a ver en algunas traducciones importantes, para que usted capte que al no escribirse la Biblia en español, y al escribirse en griego, cuando se traduce al español, regularmente hay muchos errores de traducción. Nadie podrá decir que su Biblia en español es la mejor traducción, nadie puede decir eso. Por eso agarramos muchas traducciones para darle una enseñanza, para que usted capte que por eso mucha gente no ha entendido la Biblia, porque ellos solamente agarran una traducción y creen que su traducción es la mejor. Pero nadie a nivel internacional lo entiende, que la Biblia nunca se escribió en español. Así es que no puede decir mi Biblia es la mejor, dice no, nosotros dice no, la mía es la mejor. Tiene que escudriñar toda, por eso Jesús dice, escudriñen las escrituras, hijo mío. Porque la tengo que mandar en varios idiomas y tú, a lo mejor un traductor se equivocó, entonces ahí vas a caer en un error y no vas a ser salvo. Bueno, eso lo dijo Jesús en otras palabras, ¿no? Escudriñen las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Por eso debemos escudriñar, porque Jesús sabía que ya había muchos idiomas en la tierra. En la Torre de Babel se dispersaron muchas tribus, pueblos, naciones, y cada quien hablaba su idioma diferente. ¿Usted cree que Dios no tenía contemplado eso? Claro que tenía contemplado eso, al escribir su palabra. Por eso Jesús nos advirtió, por favor, escudriña, porque ahí os parece que está la vida. Creo que es San Juan 5, ¿no? A ver. Pues va a ser San Juan 5:39, fíjense bien. Voy a hacer mucho énfasis a este versículo. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece. ¿Qué significa a vosotros os parece? ¿Qué cree que significa a vosotros les parece? Ajá. Esperamos encontrar vida eterna. Ahí nuestro asistente aquí va a poner algunas traducciones importantes. San Juan 5:39, en ellas os parece, ¿qué dice? En la Dios habla hoy, en ellas esperan encontrar vida eterna. En ellas esperan. Pero Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. A vosotros os parece. ¿Qué significa a vosotros os parece? Que cada quien puede agarrar por su lado, ¿me entiende? O sea, a uno les parece que la vida eterna está a través de la ley de Moisés. A otros les parece que la vida eterna está a través de otro acto, del ayuno, para que me entienda, de golpearse la espalda con nopalazos. A otros parece que la vida eterna está a través del sufrimiento, de la enfermedad. Es lo que quiere decir Jesús en todo eso. A vosotros os parece. ¿Qué significa? Que cada quien puede pensar de una manera diferente. Por eso dice, debes escudriñarla, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. A vosotros os parece, ¿qué significa? Que sí es cierto que hay una manera de llegar al cielo, y el camino y la verdad y la vida es Jesucristo.
Pero otros que estudian la Biblia, ¿sí sabía? Que hay unos que estudian la Biblia y creen que son salvos por sus propias obras. Yo conozco personas que dicen, abstente de alimentos, no comas puerco, para que te vayas al cielo. Son animales inmundos, si te los comes ya no eres agradable delante de Dios y no te vas a ir al cielo. Otros, los judíos, creen que son salvos porque ellos hacen sacrificio a animales por su buen comportamiento, por sus obras. ¿Os parece que está la vida a ellos, sí o no? En el Viejo Testamento a ellos les parece que tienen la vida eterna, a los judíos. No creen en Jesús, no creen en el Salvador, pero creen que derramando sangre de sus corderitos, ayunando, llevándose en la sinagoga, orando, ellos creen que se van al cielo, los judíos, la religión judía. En ellas os parece que está la vida. Sí está escrito ahí que iban a derramar sangre de corderos, Levítico 16, pero en ella, en esa sangre no está la salvación, más que en una sola sangre, que es la sangre de Jesucristo, que fue derramada una vez y para siempre. Así dice la Biblia. Pero dice Jesús, escudriña, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Os parece a algunos, pero no está la vida eterna en ese sacrificio de animales, está en Jesús. Por eso Jesús dijo, escudriñala, porque si no vas a caer en un error, en pocas palabras, y tú vas a creer que tienes la vida eterna, pero no la tienes, te mueres y te vas al infierno. Estoy parafraseando de lo que Jesús quiso dar a entender. Ahora está captando por qué Jesús dijo escudriña, porque a cada quien le parece que es salvo por lo que sea, menos en Jesús. Algunos creen que son salvos porque confiesan pecados. ¿Sí sabía que creen que se van al cielo porque confiesan pecados? Nadie se va a ir al cielo porque confiesa pecados. Nadie. Si no cree en Jesucristo, en su sacrificio, si no cree y recibe a Jesús, y no nace de nuevo en su espíritu, que confiese 1,000,000 de pecados, toda la vida, muere y se va al infierno. Esa es la triste realidad, pues, bíblica. Es la triste realidad bíblica. Entonces, no son salvos confesando pecados. Sin embargo, leen la Biblia, estudian la Biblia y creen que en base a confesar pecados ya se van al cielo. No es cierto eso. Se van al cielo porque creen en un Redentor, en alguien que sufrió por ellos, que se llama Jesucristo. ¿Está captando? Porque dijo Jesús, escudriñen, porque en ellas os parece. A ellos les parece que tienen la vida eterna porque confiesan pecados, pero no son salvos. Mueren y se van a sufrir. Ahora sí vamos a Génesis 6. Vamos a escudriñar, ¿qué les parece? Lo vamos a leer no en base a una traducción, sino en varias. Algunas van a llevar por ahí del hebreo, traducción en unas palabras, para entender el caso del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 1. Entramos en materia, continuamos el próximo domingo. No vamos a terminar, ¿eh? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, ¿qué? El mal. Dios vio eso, que la gente, el designio, el pensamiento siempre era el mal, tendiente al mal. La pregunta es, dice que aquí había los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres. La pregunta es, ¿no está nada mal que un hijo de Dios se llegue a las hijas de los hombres? ¿Verdad que no está nada mal? Pues no es un pecado, todo está bien. El problema es saber quiénes eran esos hijos de Dios. Hay una teoría que ellos dicen que era la descendencia de Caín, que la descendencia de Caín vino y se metió con las hijas, más bien, la descendencia de Set eran los hijos de Dios, y esas mujeres,
las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín, y se unieron los que supuestamente venían de la descendencia de Dios, que era en este hombre llamado Set, que era el sustituto de Abel. Cuando Caín mató a Abel, nació Set, y de ahí venía la descendencia de la cual Dios se guió para crear su pueblo. Y muchos creen que viene de la descendencia de Set, los hijos de Dios, y que las otras hijas de los hombres eran las hijas de la descendencia de Caín. Pero la pregunta que yo haría, ¿con quién se casó Caín? No se casó con ningún animalito, ¿verdad? ¿O sí? Se tenía que haber casado con una descendencia de Set, para que me entienda. En primer lugar, Caín se tenía que haber casado con una descendencia de Set o con una hermana de Caín. ¿Me explico? Cientos de años o décadas después de que Caín huyó o se fue de la tierra donde Dios lo despojó y lo envió a otra tierra, pues. Inclusive Dios le dijo, no lo maten a Caín. ¿Sí sabía eso, verdad? Porque de Caín también iban a hacer una descendencia. Es decir, ¿con quién se casó Caín si se fue solo, hermano, por la tierra? Había extraterrestres ahí también que se casaron. Una de las extraterrestritas se casó con el Caín y luego tuvieron hijos. No. Fíjese bien. Caín se tuvo que haber casado a fuerzas con unos hijos de Adán y de Eva o hijos de Set. Set se tuvo que haber casado con una de sus hermanas. Eso era en el Viejo Testamento, no lo haga ahora. ¿Por qué era ya? Porque era multiplicación, ya que la tierra se multiplicó. Ahorita ya no se pueden casar hermanos con hermanas, ni primos con primas, ni, ¿me entiende usted? Solamente era en el inicio de la creación para que se multiplicara. Y fíjese bien, entonces Dios se tuvo que haber casado Caín con una descendencia de Adán y de Eva, o sea, es decir, o una hermana o una hija de Set. Y Set se tuvo que haber casado con una de sus hermanas para procrear y que se multiplicara la descendencia. A lo mejor cientos años después se casó Caín con uno de ellos, con una de ellas. Entonces, obviamente, que si aquí estuviera hablando que los hijos de Dios son la descendencia de Set, pues no tendría nada de malo que se casara con una descendencia de Caín, para que usted me entienda. Nada de malo. Lo que sí es algo que es correcto, o más bien que es una otra teoría y que es la más correcta apegada a la Biblia, es que esos hijos de Dios eran ángeles. No eran no eran seres humanos, para que usted me entienda, eran ángeles. Y ahorita vamos a demostrar bíblicamente que eran ángeles. ¿Qué les parece? Y básicamente vamos a terminar ahí y vamos a continuar el próximo domingo. Quiero nada más llevarlos a eso, que dice que había mucha maldad, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, en el versículo 2, y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Cuando verificamos este hecho muy importante, la palabra hijos de Dios es la palabra hebrea ben, B-E-N, y luego esa palabra no nada más se traduce como un hijo, sino se traduce como un súbdito. Se traduce como un súbdito también, es decir, un siervo, alguien que ayuda a Dios. Y en la Biblia usted se va a encontrar muchos casos donde decía, por ejemplo, en Josué capítulo 7, versículo 18, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. 19, Josué 7, 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío. Fíjense, Acán no era hijo de Josué, sin embargo Josué le llamó hijo mío, es decir, a alguien que no era de su descendencia le dijo hijo. La Biblia cuando registra la palabra hijo lo puede registrar porque son hijos directos también, o porque son solamente, por decirlo así, de nombre o de nominados hijos, para que me entienda. No toda la Biblia cuando dice hijo significa que realmente es un hijo, sino puede ser a lo mejor un siervo, un descendiente no directo de él, o inclusive un trabajador le puede llamar hijo. La Biblia así lo registra. Entonces fíjense, Hebreos capítulo 13, algunos no creen que fueron ángeles porque dicen, ¿cómo los ángeles pueden materializarse? ¿Y cómo los ángeles pueden venir a la tierra si ellos son asexuales? Y sí es cierto que son asexuales en su cuerpo celestial, pero los ángeles tienen la capacidad de materializarse.
Si no, verifíquelo en Hebreos, en Génesis 19 y 18. En el 18 dice que ángeles comieron corderito, comieron tortillas. ¿Cómo puede usted entender que un ángel puede comer tortillas? Excepto que usted lo haya invitado a su casa. ¿Ah? Si no, puede invitar al pastor. No es un ángel, pero come. Hebreos 13, versículo 2. Dice, honrosos sean todos. A ver, estoy mal yo. No es Hebreos, es Hechos. Permítame. Ahorita le digo, ¿es Hebreos o Hechos? A ver si creo que es Hechos. Traigo mal esa cita bíblica aquí. Hechos capítulo. ¿Qué les había dicho Hebreos, ah? Bueno. Hebreos capítulo. A ver, ahora sí. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Estaba mal ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Dice que alguien hospedó un ángel. No se olviden de la hospitalidad, porque sin saber algunos hospedaron ¿qué? Si hospedaron ángeles, ¿qué cree? ¿Que nada más durmieron o comieron también? Si no, verifique Génesis capítulo 18, 19. Ángeles comieron con Abraham. Corderito, comieron el pan que ellos hacían. Unas tortillas deliciosas allá, los judíos. Comieron pan con corderito, ángeles. Eso significa que los ángeles tienen un cuerpo celestial y un cuerpo que se puede transformar en un cuerpo mortal, también un cuerpo natural, para que me entienda. Verifíquelo, ángeles comieron. Si comieron significa que había algo raro. Esos mismos ángeles que comieron con Abraham en Génesis 18, en Génesis 19, los de Sodoma y de Gomorra se querían meter con ellos. ¿Por qué creen? Porque tenían un cuerpo luminoso, porque parecían hombres. Los hombres de Sodoma y de Gomorra querían meterse con varones ángeles, para que me entiendan, que estaban en la casa de Lot. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿Por qué creen? Porque tenían un cuerpo natural. Ahora, ya con esto voy a terminar. Vamos a Judas capítulo 1 y con eso termino. Judas capítulo 1, solamente para quedarnos con esa idea importante, que fueron ángeles los que se metieron con las hijas de los hombres, con las mujeres de aquella época. Judas capítulo 1, versículo 6. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La pregunta es ¿cómo abandonaron su morada, o qué morada abandonaron los ángeles? Muy bien, en el versículo 7 ahí nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, que quienes, que los ángeles, ¿se da cuenta? Como Sodoma y Gomorra y de la ciudad de las cuales, de la misma manera que aquellos, es decir, que aquellos ángeles, habiendo ¿qué hicieron esas ciudades de Sodoma y Gomorra? Fornicaron, habiendo fornicado e ido ¿en qué? En pos de vicios contra ¿qué? Contra naturaleza. ¿Qué pasó con esas ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Sabe lo que hacía Sodoma y Gomorra? Había mucho homosexualismo ahí, Sodoma y Gomorra. De tal manera que cuando llegaron los ángeles en la casa de Lot, pues dijeron, ¿de qué somos? Imagínense unos ángeles así, güerotes, ojos verdes y sin alas, obviamente, ¿no? Y que los estaba hospedando Lot.
Y de volada los vieron de Sodoma y dijeron, de aquí somos. Les gustaron los ángeles. De tal manera que Lot les decía, oye, métanse con mis hijas, no importa, les doy a mis hijas con tal de que no cometan esa aberración de meterse con los ángeles. Eso dijo Lot, les dijo, fíjense, a los de Sodoma. De tal manera que aquí Judas nos dice que esos ángeles no guardaron su dignidad, y no se refiere a los de Sodoma, se refiere a los de la época del diluvio. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. Y luego los compara, fíjense, con Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, de la misma manera que los ángeles, Sodoma y Gomorra hizo lo mismo, habiendo fornicado. Fíjense lo que hizo Sodoma y Gomorra, lo que hacían, habiendo fornicado, ido en vicios contra naturaleza. ¿Cuál es un vicio contra naturaleza? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ese es un vicio contra naturaleza. ¿Qué es lo que dijo Dios? Crea al varón y crea a la mujer, y los dos se deben de casar y para procrear. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Eso es con la naturaleza de Dios, y contra naturaleza es lo contrario. Sin embargo, cuando habla de fornicar también puede ser de varón y hembra. No me gusta mucho hablar de este tipo de rollos, ¿no? Pero varón y mujer, para que me entienda, también existe la fornicación. Y fíjense bien, estos ángeles, dice, que fueron guardados en prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Porque abandonaron su propia morada, es decir, quitaron su cuerpo celestial, se convirtieron en un cuerpo natural, o adoptaron un cuerpo natural, y en lugar de ir a comer corderitos con Abraham, esos ángeles de Sodoma y Gomorra vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y hubo procreación entre ángeles y mujeres. Por eso dice que fornicaron. Imagínense, está hablando de ángeles como Sodoma y Gomorra. Ángeles que fornicaron, es decir, que tuvieron relaciones con mujeres, para que me entienda. Y luego dice la Biblia en Génesis 6 que nacieron gigantes, ¿sí o no? Eso lo leímos ahorita. Y que había un gran problema en la tierra, porque los designios del pensamiento del ser humano eran de continuo el mal. Imagínense unas hijas de los hombres creyendo que, o viendo a los ángeles bien guapos, para que me entienda. Así que cuando se le parezca un ángel, no lo vea guapo. No es cierto, ya los ángeles ahorita no pueden hacer eso. ¿Sabe por qué no lo pueden hacer? Porque ya hay ángeles que Dios envió a prisión de oscuridad, y ya saben el castigo eterno que sufren. Por eso ángeles no hacen ese tipo de cosas actualmente. Pero, por eso era de continuamente el mal de los seres humanos. De tal manera que las hijas de los hombres pudieron fijarse en ángeles, o ángeles en las hijas de los hombres. Nacieron gigantes y era un relajo en esa época del diluvio. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra. Fíjese bien, vamos a continuar próximo domingo concluyendo el tema del diluvio, y a lo mejor vamos a concluir la serie conociendo al Dios soberano. Yo sé que muchos a lo mejor dicen, ya me aburrí porque es mucho tiempo, hermano. A lo mejor otros dirán, qué bueno que aprendí cosas nuevas. No sea como unos hermanos de Culiacán que una vez me dijeron, hermano, ¿cuándo va a cambiar de tema? Y yo le dije, ¿le puedo hacer unas preguntas del tema? No me supieron contestar. Pocas palabras. De todo el tema que llevábamos no habían aprendido nada. Y eran los primeros que estaban pidiendo que se cambiara de tema. Entonces seamos realmente, nos debemos de deleitar en su palabra. Cuando usted se deleita en su palabra, el Dios concede los deseos de su corazón. Entonces Dios es fiel, Dios es bueno. Fíjense, Dios jamás va a ser el causante de una destrucción masiva. Siempre hay una explicación para cada cosa. Así es que vamos, cierra sus ojos ahí, vamos a darle gracias. Dios mío, te doy por este mañana, Señor, por este día tan maravilloso de tu palabra. Aprendimos, Señor, que en base a tu palabra, tú no eres un Dios que en tu paciencia destruyes. No, al contrario, en tu paciencia reconocemos que eres un Dios que sana, eres un Dios que liberta, eres un Dios que salva, no queriendo que ninguno perezca, mi Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te doy gracias, Padre, gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque nos tuviste paciencia cuando éramos hijos de ira, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de los cielos, pero ahora a través de la sangre preciosa de Jesús
nos has acercado, Señor, a ti. Y ahora podemos entrar hasta el pleno trono de tu gracia, mi Dios, ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Jesucristo, porque tú jamás dijiste que Dios, tu Padre, había enviado el diluvio. Al contrario, Señor, tú nos avisaste de acontecimientos y nos estás avisando actualmente de acontecimientos futuros que vienen, como en la época de Noé, Señor. Tú estabas anunciando por el predicador, el pregonero de la justicia. Tú estabas anunciando, maravilloso Dios, que vendría un acontecimiento catastrófico a la humanidad. Y ahora tú nos estás avisando a través de Jesucristo en su palabra, que viene un acontecimiento también que se llama la gran tribulación. Y te doy gracias, Señor, porque decidimos entrar en Cristo Jesús. Decidimos estar en Cristo Jesús para librarnos de la ira venidera, para librarnos de esa época de sufrimiento. Te doy gracias, Dios, porque tú nos has librado y nos libras cada día. En el nombre de Jesús, mi Dios, yo te doy todo el honor, la alabanza, la gloria, el reconocimiento como un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de eterno amor. Gracias, Padre, gracias, maravilloso Jesús. Gracias porque eres fiel. Si alguno no ha recibido a Cristo en su corazón, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, esta es una oración para que usted entre en el reino de Dios y salga de la gran tribulación y salga de ese acontecimiento. Señor Jesús, en esta tarde yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo creo que tú sufriste por mí, derramaste tu sangre, que fuiste levantado al tercer día de los muertos del abismo. Yo te recibo como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Y a partir de este momento yo declaro que he nacido de nuevo, que he entrado a tu reino y que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Si alguien viene con una necesidad física, podemos orar por una dolencia, alguna enfermedad. Y si no, por favor invite enfermos para la campaña el día 20. El día 20 de mayo del 2012 a las 6:30 vamos a tener servicio aquí. No a las 11, a las 6:30 vamos a tener servicio. Y va a ser una campaña de milagros, fíjense bien. Así es que invite enfermos, invite personas necesitadas, que necesiten realmente de Cristo, que necesiten sanidad, que necesiten que el poder del Espíritu Santo obre en ellos, en sus cuerpos. El Espíritu Santo va a hacer grandes milagros en ese día. Así es que por favor invite. Ahí están la publicidad, unos volantes, llévese unos volantes. Dígale a su vecino, dígale a su familiar, a su primo, a su hermano. Dígale que si están enfermos hay un sanador que se llama Jesucristo. Y que en ese día el Espíritu Santo va a estar haciendo milagros poderosos. Así es que por favor no se pierda ese día. Traiga personas para llenar este lugar. Pero